a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Inversor. Gran programa tenemos hoy. Vamos a hablar un poco de la estructura social de la Argentina, de la movilidad social, un debate que lo planteó mi viejo en algún momento también, hablando de la movilidad social diferente a lo que es la distribución, ¿no? Y ese versus que podemos encontrar en cuanto es repartir y repartir quizás discrecionalmente y otras oportunidades, digamos, la posibilidad de generar esas oportunidades a un montón de gente que hoy está fuera del sistema. Los últimos datos de pobreza fueron, la verdad, que muy alarmantes. Vamos a 5 puntos más, 5 puntos menos de cuánto fue hace un par de años, un poco más, un poco menos. Tratamos de mirar un poco más hacia adelante. La verdad es que los datos son preocupantes. Casi un tercio de la población argentina por debajo de la línea de pobreza es lo que relevaba el INDEC y también la UCA, que la UCA justamente tiene otra medición, porque uno lo hace desde un nivel de ingresos y el otro lo hace también de lo que uno puede acceder como las necesidades básicas que están o no insatisfechas en este caso, que tienen que ver con, por ejemplo, el hacinamiento, la educación, la salud, el acceso que tiene la población. Tenemos un Estado que es muy presente en la Argentina. Digo, si uno ve el potencial que tiene el gasto, cuánto incide el gasto total del gobierno y cuánto nosotros también aportamos a ese gasto, la verdad que es realmente muy alto en comparación con otros países. Pero el tema es ver también cuál es la retribución que tenemos nosotros, que tiene toda la sociedad por ese gasto que termina siendo muy alto. Uno aporta, pero dice, bueno, pero al final termina utilizando quizás educación privada, salud privada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Vamos a tratar de hablar eso con un invitado de lujo. Sin duda, Agustín Salvia, se llama él, seguramente usted lo conoce, nos enseñó mucho de vida a cada uno de nosotros con sus informes, que le diría una cosa, y escuchando a Santi recién, cuando uno ve el tema pobreza, sobre todo, y ve las edades, no es una foto del presente, es una foto del futuro, porque finalmente es la sociedad que viene, y como decíamos casi en la promoción de este programa, ya no vamos a poder modificar el pasado, ya está, ya pasó, de cara en adelante. Y me hiciste recordar esa gran frase de tu viejo, no tenemos que confundir nunca movilidad social con distribución, porque distribución es sacarle a uno para darles a otro. Eso que vos decías, que venimos haciendo hace bastante tiempo, sin éxito, porque no logramos manejar absolutamente nada. Movilidad social es tratar de resolver los temas de desigualdad, tan graves o más graves a veces que la pobreza en sí, porque finalmente es lo que también genera, no llamarlo violencia, pero sí un descontento muy, muy grande cuando vos ves lo que podés tener y lo que finalmente tenés. Por eso nos parece bastante profundo, es una falta de respeto que estemos hablando nosotros teniendo a Agustín ahí, así que ya nos callamos, solo contamos las redes sociales para que usted también participe en el programa de hoy. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo ULAT. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Pueden también escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.ulat@gmail.com. Y por último también leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. Aprovechemos el programa. Gracias por esperarnos. Gracias, Agustín. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, nos escuchaste ahí tratando de contar algo. Muy importante. Queremos escucharte a vos. Si tendrías que editorializar el presente de hoy y darnos un poquito de ganas de futuro, ¿por qué le tengo que decir a mis hijos que se queden? No, pedís mucho. Estás pidiendo mucho. Déjame que plantee el diagnóstico y en todo caso, frente a esto, ¿qué podríamos o cuáles serían nuestras posibilidades? Bárbaro. El diagnóstico es que es una sociedad fragmentada. La sociedad argentina está estructuralmente fragmentada ya varias décadas y se viene reproduciendo a distintas velocidades, al menos 3 velocidades. Tenemos la velocidad de la economía más dinámica, más global, que incorpora buenos empleos, donde los trabajadores tienen empleos con seguridad social, con buenos salarios, relativamente, más allá de los procesos inflacionarios, pero que hay clases medias, técnicos profesionales que logran ahorrar, invertir, que construyen, que invierten, que educan a sus hijos en buenas universidades, buenos colegios, e incluso generan a veces que vayan a estudiar al exterior, se conectan con el mundo, están informados, están actualizadas. Esa parte de la sociedad argentina, te diría que arrastra a un tercio de la sociedad en términos de sus actividades más dinámicas. Tenés otro tercio de la sociedad que está vulnerable, afectada por el viejo modelo sustitutivo de importaciones, que trató de ser complementados con bienes y servicios, o servicios comerciales, o servicios personales, servicios colectivos,
todo caso, la mano de obra no está suficientemente calificada, está subcalificada o ha perdido calificaciones, pero más allá de esto no encuentra demanda, no encuentra una demanda capaz de decir voy a aprovechar productivamente tus recursos humanos para generar riqueza. Una sociedad que tiene sectores empresariales que trabajan y se esfuerzan todos los días, con gran trabajo, en donde el emprendedor está trabajando día a día, sin embargo no le rinde, este país le rinde muy poco en términos de sus capacidades económicas. Perdón Y que que te tengo genera que poco preguntar ahí. empleo. ¿Este país, como país, o es un fenómeno mundial ese cambio tecnológico? No, yo te diría que este país, porque venimos teniendo de ese segmento de la sociedad que estábamos hablando, después podemos meter en el tema de la movilidad, pero ese segmento de la sociedad tuvo un proceso de movilidad social ascendente de entre los 50, 60 y parte de los 70. Esa parte de la sociedad de la clase media que conocíamos, esa es la clase media que hoy por hoy se está deteriorando en el contexto en donde no hay renovaciones productivas y donde no hay capacidad de generación de empleo y sin embargo hay demanda de bienes y servicios. No es una sociedad que solamente pueda producir, un segmento de la sociedad que pueda producir, necesita consumir buena educación, buena salud, buenos servicios públicos, buena vivienda, ¿bien? Y necesita producirlos. Lo que está pudiendo hacer es demandarlos, pero no está pudiendo producirlos. Es decir, producir bienes y servicios de calidad con capacidad competitiva a nivel global o con capacidad de insertar en los mercados internos a un precio más barato. Entonces, es un segmento que es muy tradicional en su dinámica social y cultural, porque tiene expectativas de movilidad social, pero al mismo tiempo no tiene capacidades y sí sabe demandar sus derechos y exige sus derechos sociales en términos de las expectativas que se le crearon. Tenemos otro tercio de la sociedad que en el fondo de esta estructura nunca conoció la movilidad social ascendente, que ha pasado intergeneracionalmente, son olas migratorias que han ido a los grandes conurbanos, que vienen de sectores pobres, que la propia reproducción vegetativa ha hecho que crecieran. Un tercio de la sociedad que no conoce el empleo formal, que no conoce las actividades productivas dinámicas, que no tiene adecuada educación ni calificaciones para incorporarse al mundo relativamente moderno de los mercados que hoy demandan empleo. Sus hijos no terminan el secundario, sus sistemas de salud están colapsados, las viviendas y los hábitats donde viven están críticos en términos de hacinamiento, de crisis ambiental, de falta de agua, cloacas, baños. Para esa sociedad hay también una gran capacidad o necesidad de invertir en infraestructura social. Sin embargo, esa parte de la sociedad vive hoy de una economía social o popular de subsistencia, que incluso demanda más bienes y servicios en términos productivos de lo que es capaz de producir. Si digamos que la del segundo nivel al menos produce lo que consume, aunque demanda más de lo que consume, ¿bien? Esta segunda demanda mucho más en términos relativos de lo que puede producir. Y necesita un proceso de transferencia de ingresos para sostener la paz social, un mínimo pacto social de convivencia, y es por eso que tenemos el 30% de los hogares que requieren de un programa social para sostenerse en términos de ingresos, además de hacer changas y de tener trabajos eventuales y de estar todos los días levantándose con el carrito en Tucumán o en Formosa, ir a recoger cartones, o más allá de estar haciendo venta ambulante en el tren y eventualmente teniendo un gran desgaste físico, psicológico y emocional. Son tres Argentinas totalmente distintas desde el punto de vista no solo económico, productivo, sino desde el punto de vista social, del punto de vista también cultural y de las oportunidades que le brinda la sociedad hoy o el sistema económico y político institucional hoy para que puedan cambiar sus vidas. ¿Sí? Este es el diagnóstico. En ese contexto ya te puedo contar. ¿Para qué Argentina? Decime qué Argentina y te diré cuál es el futuro posible. Está muy bien. Vamos a algo que contaba en el editorial muy bien, Santi, recién. Le tengo que decir eso, que estuvo muy bien, así me deja preguntar primero, si no, no. Él planteaba algo que era muy interesante, si fuimos efectivos o no en la manera que Argentina trató de abastecer o de ayudar o asistir a esa tercera Argentina que vos decías. Y hay un número, que lo leí el otro día de IDESA, vos me corregirás o no, que decía que Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, en los años 70 tenían casi el mismo nivel de pobreza. Más o menos parecido. Y a principios de los 90, o fin de los 90, cuando en la crisis, perdón, tomado 2006. 2006 todos tenían 30% de pobreza. Y hoy vos ves 8, 6, 5 y Argentina sigue con el 30%. Y asistió mucho. Sí, y no fue suficiente. No fue suficiente. Entonces,
¿Me tengo que quejar del diagnóstico? No del diagnóstico, de la forma que lo resolvimos. No, no de la forma. La forma fue la forma más fácil, tal vez la única disponible, dadas las herramientas político-económicas, la imaginación de los dirigentes políticos, la capacidad de hacer acuerdos y pensar estrategias de política económica. Creo que hay un déficit que no se lo podemos poner a las capacidades productivas del país, sino a las dirigencias político-económicas que no saben o no pueden o no quieren. Este sería otro para otra discusión. ¿Bien? O no quieren hacer un cambio cualitativo, transformar este país en un modelo de desarrollo que sea sustentable en términos de desarrollo con inclusión social para el conjunto de los argentinos. No para que el tercio de abajo viva como si fuese la clase media europea, pero para que el tercio de abajo no padezca hambre y no necesite programas sociales. Que con su trabajo tenga capacidad de ahorro, de invertir en su propia vivienda, en su propia educación, en su propia salud. ¿Bien? Es decir, que con su propio trabajo sea capaz de sostener lo que hoy se demanda como servicios públicos que son insostenibles desde el punto de vista de atender a una sociedad que no produce los niveles económicos, productivos, ingresos, y que tenga que ser a su vez subsidiada para un conjunto de servicios que son relativamente caros. Entonces, ¿cómo se resolvió? Se resolvió de manera fácil. No tenemos más empleo. 2007 empezó a estancarse el empleo. Creció después de 2011 en una burbuja, ¿no? Ustedes lo saben mejor eso. Pero, digo, entonces, en 2007 se empezó a estancar la inversión y el empleo. ¿Cómo hacemos? Y empezó a crecer la pobreza porque había inflación y transferencias de ingresos, muchachos. Mantengamos la paz social, mantengamos el clientelismo político, mantengamos el control social. ¿Bien? Hagamos populismo, hagamos política de bienestar, generemos un estado de ficción, de consumo, porque a su vez cuando se hacen esas transferencias es cierto que se crea una especie de externalidad económica en esos lugares, una economía de la pobreza cada vez más cristalizada, ¿no? En vez de decir cómo salgo de la economía de la pobreza, me encuentro con una cristalización y una reproducción ampliada de la pobreza y de los mecanismos informales y extralegales, ¿bien? Y competitivos y abusivos para muchas poblaciones y muchos trabajadores, de alta explotación, nada, muy lejos del mundo moderno. ¿Lo hicimos mal? No, hicimos lo que se pudo, porque si no había eso, había estallido social. Es decir, se hizo lo que se pudo en esas condiciones. Ahora, ¿se hizo lo que se tenía que hacer? No. A ver, necesito, perdón, una más. Necesito ponerlo en palabras, porque me pareció muy interesante algo que dijiste ahí al pasar, pero me gustaría decirlo bien concretamente. A toda la sociedad, inclusive a los que estamos en otro tercio, nos conviene que no exista ese tercer, es económica, hasta ponerlo del lado egoísta. Sí. Sería menos impuestos, más seguro, a todos nos conviene. A la sociedad le conviene que no exista eso. Vos dijiste, el sistema político a veces no quiere. ¿Qué es? ¿Por clientelismo, por lo que fuera? No habría que manifestar diciendo, mira, acá estás haciendo, finalmente lo que estás necesitando es un, no sé, caldo de cultivo para tu dádiva. Bien, a ver, yo fui fuerte. No puede, no sabe o no quiere. Tal vez las tres cosas están en juego. Podría convocarse a los expertos. Los expertos podríamos saber, expertos económicos, sociales, políticos. Este gobierno convocó expertos, el gobierno anterior convocó expertos. Fuimos convocados los expertos a pensar el país que somos y el que podemos ser. Alguien convocó a decir, armemos una ingeniería no para las próximas elecciones, sino para la próxima generación. Pensemos política de Estado que no importa cuándo cambie un gobierno y qué gobierno cambie, la ecuación económica es teóricamente posible, lo que necesitamos es una ecuación política que la haga viable. Se convocó a acuerdos políticos. Hemos venido ampliando la grieta y la unión de los argentinos ha sido más desunión y la anterior política de modelo de desarrollo con inclusión social mostró que dejaba 30% de pobres cada vez más pobres. Digo, el discurso político ha sido muy facilista y la sociedad no le ha reclamado suficientemente a ese discurso político facilista un cambio de rumbo. Cada gobierno, cada dirigencia política y también económica parece conducirse en función de la próxima coyuntura, del próximo ciclo económico, de cómo le saca ventaja a la competencia en un ciclo económico político muy cercano.
no tiene un horizonte, no hay horizonte. Eso que le pasa a la dirigencia le pasa al argentino. Pero elecciones hay en todos los países. Claudio nombraba 2006. Sí, pero hay ¿Cuál es la reglas de juego que mantienen relativamente estable una política de crecimiento y desarrollo con ciertas reglas de distribución. Hay pleitos sociales, hay conflictos. Sin embargo, nosotros tenemos un conflicto redistributivo que pone barreras al proceso de crecimiento. Esta Argentina dividida en tres no es una posibilidad en términos de decir, miren cuánto tenemos para crecer. Ahora, es una barrera en tanto significa resolver en términos políticos sociales reglas de redistribución, no de ingresos, no de programas sociales, no de ayudas sociales, sino de capacidades de trabajo, de capacidades de educación, de capacidades de salud, de procesos de inclusión social que van no para una familia en el día de hoy, en el tiempo más cercano de 2 o 3 años de un proceso electoral o de un proceso político, sino en términos de una generación. Tus hijos, los que van a nacer ahora, ¿a qué escuela van a ir? ¿Qué tipo de salud se van a enfrentar? ¿Con qué tipo de medios de transporte se van a movilizar? ¿A qué trabajos o empleos van a tener oportunidad de acceder? ¿Bien? Esa proyección, ¿quién la está haciendo? Y ahí está muy bueno el punto. Y me haces acordar a un profesor que siempre nos retaba porque decía que a veces cuando das una limosna así, no estás resolviendo el problema de la persona, estás resolviendo tu problema de conciencia. Y en ese caso, creo que estamos haciendo lo mismo. Tapamos bajo la alfombra y es, bueno, tomá, no lo muestres, no lo midas o lo que fuera bajo la manifestación que vos quieras, es tapar el problema bajo la alfombra. Mencionamos, hace un tiempito salió el informe de pobreza infantil. Más del 50% de los chicos viven en hogares en donde no cubren la canasta alimentaria complementaria de ingresos. 40% están vulnerados en algún derecho básico de la vida de un niño, de un adolescente, afectado en su desarrollo de salud, o su desarrollo psicológico, educativo o de convivencia, y al mismo tiempo es pobre por ingresos. Algo mencionaste vos en algún momento, pero es una medida de cómo nos ilustra el futuro. El futuro de esos 40, 50% de niños, cuando vayan a ser ciudadanos dentro de 30, 40 años, ¿qué capacidad van a tener esos ciudadanos de estar produciendo riqueza para este país, para sostener a los hijos de estos propios ciudadanos y de los demás? Bien, hoy tenemos 30% de pobres. Bajo esta lógica, si no modificamos la estrategia, lo que estamos es acumulando su desarrollo, desarrollando su desarrollo, cosa que no hacen nuestros vecinos, cosa que estamos haciendo mal. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Tenemos que seguir repitiendo recetas de coyuntura? ¿No es momento de pensar que efectivamente algo debemos cambiar en las reglas de juego económico, políticas y distributivas? Pero grandes acuerdos, tal vez parciales, pero en función de una escala de grandes acuerdos transformadores, en materia de educación, de salud, en materia de trabajo, en materia de inversión, en cómo desarrollamos el conurbano o desarrollamos Formosa, Salta, las economías regionales. ¿Cómo repartimos los excedentes productivos de una economía muy dinámica? ¿Dejamos que el mercado financiero simplemente los organice o los distribuya? ¿O damos incentivos para que esto permita el fomento de actividades nuevas o alternativas, o desarrollos tecnológicos y de diseño, o incluso manufactureros o de servicios capaces de crear empleo para quienes hoy no lo tienen, y esos jóvenes de mañana tengan al menos un cuidador, una cuidadora especializada, una enfermera, un enfermero, ¿no? Un agente de seguridad, alguien que oriente o ayuda o asista en los servicios sociales? ¿Cuánta necesidad hay para los sectores pobres de ser atendidos y protegidos o apoyados en un proceso de inclusión? No de ser subsidiados o asistidos en términos monetarios, sino de brindarles servicios de calidad. Esto tiene que hacerlo el Estado y tiene que hacerlo el mercado. No solo lo hace el mercado, no solo lo puede hacer el Estado. Tiene que haber un acuerdo entre mercado y Estado. Y ese acuerdo, ¿cómo se logra? ¿Es un acuerdo de solo incentivos? No, es un acuerdo político-económico. Es un acuerdo en donde la ciudadanía tiene que incluso ser consciente de lo que va a perder durante un tiempo para saber lo que se va a ganar en el futuro. Y quiénes tienen que poner más y tienen que poner menos. ¿Y por qué? Y darle garantías al ciudadano contribuyente a que efectivamente lo que está invirtiendo hoy le va a rendir dentro de 10 o 20 años en una sociedad más justa. Hoy cuando haces esa promesa y decís pobreza cero, o cuando decís que teníamos menos pobreza que en Alemania, obviamente no estás convocando a diagnosticar el problema. Si yo soy capaz de producir pobreza cero, o hemos producido suficiente baja pobreza que estamos mejor que en Alemania,
¿Qué diálogo político se abre? ¿Qué diálogo de compromiso social o económico? No se está hablando con la verdad, no se está convocando a los agentes económicos y sociales a decir, siéntense en una mesa, estos son los problemas, vamos a ver cómo los resolvemos. ¿Tienen solución? Insisto que hay ecuaciones económicas que permitirían la solución, pero el tema es la viabilidad política de las mismas. Hoy por hoy en Argentina, ¿cuál es la viabilidad política? Y seguir dando programas sociales. Wow. Muchísimas gracias, la verdad que impresionante. Muy linda charla. Tenés que venir de nuevo. Y ojalá... Tenés que venir de nuevo. Muchos temas se quedaron en el tintero, No, la movilidad, la distribución, pero bueno. Movilidad estructural, hay que ser, es decir, no es distribución, es movilidad, pero es movilidad estructural. Debemos no solo que haya fluidez en la sociedad, los puestos tienen que aumentar, tiene que aumentar la demanda de esos puestos más calificados. A regalar el último libro del papá de él, de Tomás Bulat, que precisamente decía eso, que es la movilidad social versus la distribución. Pero bueno, otro programa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos con AgroTips, ahora cierra Darío Guardado. Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Hoy les quiero hablar del aporte del campo y la agroindustria a la mejora del resultado fiscal en el primer trimestre de este año 2019, en concepto gracias a lo que son las retenciones, el aporte por los derechos de exportación, principalmente de granos y subproductos que ha hecho el campo en los primeros 3 meses del año. De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, en el primer trimestre de 2019 han ingresado en materia de retenciones en todos los sectores, no solo en el campo, unos 50.500 millones de pesos, comparado contra los 8.700 que habían entrado en el mismo periodo, pero del año 2018. Esto muestra un crecimiento significativo en el resultado fiscal de más de 41.000 millones de pesos. Hay que decir que en este periodo el ritmo de crecimiento de la recaudación tributaria fue del 38%, mientras que los derechos de exportaciones crecieron al 400%. Esto demuestra, claro, cómo ha incidido la última medida que aplicó el gobierno en 2018 con el ingreso por los derechos de exportación en los distintos sectores y principalmente en el campo. De esos 50.500 millones de pesos que ingresaron por retenciones a las arcas del Estado y mejoraron el resultado fiscal durante los primeros 3 meses de este año 2019, el 75% lo aportó, ¿saben quién? El campo. El campo y la agroindustria a través de la venta, como recién les decía, de los granos y subproductos como la harina, el aceite, el biodiesel, etc. Hay que tener en cuenta también que en lo que hace a esta situación puede incrementarse, teniendo en cuenta que cada vez que avance un poquito más la cosecha gruesa, principalmente de soja y maíz, van a ingresar más liquidación de divisas y esto va a generar mayor recaudación por el ingreso de lo que son las retenciones. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, y con este dato terminamos, en la campaña 2018-2019 el agro en su conjunto, estamos hablando del campo y la agroindustria, va a aportar en concepto de derechos de exportación unos 230.000 millones de pesos. Obviamente que esto se podría incrementar de acuerdo a la evolución que muestre el tipo de cambio, de acuerdo a si el dólar sube o no. Con esto le ponemos punto final a este AgroTips en el Inversor. Hacemos una breve pausa, no se vayan, todavía tenemos mucho para compartir. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Primero debería suspirar. Interesantísimo escuchar, la verdad que nos falta. ¿Y cuánto tenemos por hacer? Insisto con lo mismo. Nos contaba fuera de cámara Agustín que hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Pero cada día que pasa, si no se hacen, el costo es peor. Como que te vas cayendo en un precipicio, volver a subirte, y es muy complicado. Cuanto más abajo es más imposible. Por eso es hora de actuar y creo que es una conducta social que todos deberíamos asumir porque nos conviene a todos, obviamente, para nuestro futuro. Un programa más que interesante, y los estudiosos del tema reflejan también que hay oportunidades que no hay que dejar pasar, ¿no? Y el tiempo no va a ser eterno para tomar algunas medidas que son necesarias en la Argentina. Digo, venimos con datos de 30% de pobreza. Si vemos los últimos datos de empleo, solamente crece lo que es el empleo informal. Digo, no necesariamente reforma es una palabra mala, como está visto en la Argentina, ¿no? Y, digamos, cambios que se necesitan realmente para que la sociedad pueda avanzar y mejorar. No estamos bien y no hay tanto tiempo tampoco si vemos la estructura de la población argentina, ¿no? No, sin duda. ¿Y qué trabajos incentivar? Hay trabajos que necesitan mucha capacitación y finalmente no van a estar a la altura de las circunstancias en el currículum. Hay muchos trabajos en que sí se puede. Por ejemplo, construcción y demás, en el que vos podés, sin tener título secundario o lo que fuera, poder darle la dignidad del trabajo. Frase 1000 veces dicha, pero vale la pena recordarla, que es mucho más importante que la dádiva que uno da. Pero todo esto lo vamos a leer, ¿saben dónde? En el puntodeequilibrio.com. Alguna nota del referido a Agustín Salvia le vamos a pedir para que quede y para que nos haga reflexionar más allá de un programa de media hora. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en esto que es El Inversor.